trata el trabajo, es lo que nosotros es un trabajo de investigación para orientar nuestras prácticas futuras como profe. Bueno, vamos a preguntarles en base a las cuestiones personales, como su nombre, apellido, edad, formación, si es terciaria, universitaria, ambas, lugar de nacimiento, de formación. Nos cuente un poquito. Bueno, yo soy Cecilia Brate, tengo 54 años, nací en Capital Federal y allí estudié en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y egresé como profesora de Historia. Posteriormente en la Universidad de Córdoba hice el postítulo en Historia. ¿Qué más tenía que contar? Bueno, su formación y lugar de nacimiento, Bueno, ya nos dijo, claro. y también de prácticas, sus prácticas docentes. Yo comencé trabajando en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires, durante 2 años y bueno, ya cuando me vine a vivir acá, en 1991, toda mi trayectoria como docente prácticamente le hice en este periodo. Tuve algunas suplencias, pero digamos, venía también con un objetivo muy claro para trabajar en la escuela chica y me interesaba poder transmitir y desarrollar en los chicos determinadas capacidades que bueno, considero fundamentales poder desarrollar. Bueno, vamos a empezar a ver un poco más la entrevista. Y las cuestiones básicas que tenemos para preguntarle serían: ¿para qué enseñar historia? ¿Cómo enseñamos historia? ¿Y qué cometido busca alcanzar esta ciencia en el aula? Bueno, el para qué es porque no podemos ni como individuos ni como pueblos desarrollarnos sin una memoria, sin saber de dónde venimos. Creo que de eso se entiende el presente y a partir de ahí permitir planificar. La enseñanza de la historia en nuestro país además tiene que ver, claro, con una conformación de nuestro país, de dónde venimos, cómo surgimos como nación, cómo armamos nuestra identidad nacional. Tiene que ver con cómo se han armado los sistemas de dominación en el mundo y qué rol juega la Argentina. El cómo es, creo que, lo más difícil en la enseñanza de la historia. Y siempre lo fue. Hoy es más difícil todavía. ¿Y por qué? Porque venimos de un paradigma en educación muy claro, en donde la historia era una historia fáctica, y donde enseñar procesos, entender causas, consecuencias, relaciones política-economía, no siempre estaba tan explícitamente marcado. Y los profes de historia pareciera como que a veces nos subimos a que tenemos todo el conocimiento hecho. Y eso no sirve para nada. En realidad, porque los hechos están escritos. Cualquier libro uno lo puede buscar, las fechas las puede encontrar, no necesitamos tenerlas registradas. Si tenemos esa capacidad, está bárbaro. De la verdad que no tenemos por qué tener el detalle. Lo más difícil es poder enseñar cuáles fueron los protagonistas de la historia, qué rol cumplieron en las luchas políticas, en los cambios que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, la importancia de un factor económico como motor también de algunas de estos proyectos políticos que se fueron instalando a lo largo de la historia, y creo que ahí es donde es más difícil. El cómo, en mi historia personal yo fui aprendiendo como profe. En realidad aprendí como profe. Aprendí equivocándome. Aprendí siendo tradicionalista y dándome con las paredes, porque algunos chicos respondían y otros no. Y cuando yo me encontraba con que más de la mitad del curso no aprobaba la materia, decía: a la mierda,
miércoles, algo estoy haciendo mal. Y bueno, entonces eso tengo que reconocer que estoy haciendo mal y tengo que empezar a pensar qué otra estrategia y de qué otra forma. Entonces, el pensar en conceptos, el pensar en el involucrar a los chicos en el aprendizaje. Entonces, involucrarlos implicaba plantear problemáticas y aprender a entender cuáles son los problemas profundos que uno está enseñando a partir de hechos concretos. Me parece que es cuando nos permite que los chicos entiendan y se involucren en el aprendizaje de la historia. Y a partir de ahí, entonces, los chicos entienden cuando leen, hacen relaciones, interpretan, sacan conclusiones, hacen análisis crítico, que me parece que era el para qué de la enseñanza de la historia, ¿no? Entonces uno enseña y quiere lograr chicos que piensen, que puedan interpretar lo que está pasando hoy, que hoy puedan cuestionarnos. Bueno, para mí es una satisfacción ver exalumnos que están estudiando historia. Claro. Y sí, algo me parece que hicimos bien. Claro, por ahí desafíos despegarse de esa formación tradicional para llegar a esto que se está planteando. Es un desafío y hay que estudiar mucho. Porque para poder llegar a comprender realmente de qué estoy, cuando tengo que enseñar la Revolución Francesa, por ejemplo, o los fenicios, o Egipto, bueno, todos han tenido conflictos y yo tengo que saber. Si yo no sé cómo enseñar. Entonces, una de las cosas más importantes en historia es saber historia. Y saber historia implica estudiar. Y a veces estudiar uno tiene que estudiar a los investigadores tradicionalistas. Porque de esos historiadores es que vienen los otros historiadores que hacen el análisis de los historiadores. Y así vamos avanzando. Pero si uno esto no lo sabe y deglute lo que están en los libros, ya tiene una historia pero muy líquida, claro, ya traducida por alguien, y ese alguien tiene un objetivo, tiene una forma de pensar, que yo no sé cuál es la forma de pensar, pero me está vendiendo su historia, y yo tengo que lograr hacer una interpretación a partir de estudiar. Y eso me parece que, bueno, es parte de sentarse a estudiar. El profe tiene que sentarse a estudiar, tiene que leer posturas distintas de la historia. Yo me formé muy positivamente, yo me formé durante la dictadura. Entonces, obviamente, la historia argentina es la historia liberal. Tuve, por ejemplo, una profesora que enseñaba Edad Media desde una visión marxista, y después, no, en general eran liberales. ¿Por qué? Bueno, porque estaba en un contexto. Entonces después yo tuve que reconstruir y empezar a leer desde otro lugar la historia. Pero bueno, eso es todo un proceso que uno tiene que ir haciendo. O sea que los invito a que lo hagan, a que estudien. Muchas gracias. ¿Qué es hacer ciencia en el aula? ¿Y es posible hacer ciencia en el aula? Sí, es historia. Sí, exactamente. Y si partimos de que la ciencia tradicional es pensar un problema, generar una hipótesis y hacer un estudio para verificar esa hipótesis, ya se puede hacer ciencia histórica en el aula. Es decir, se plantean problemas. Bueno, acá tenemos estos actores en este contexto. Bueno, ¿cómo lo pudieron haber resuelto? Y bueno, tendrán que empezar a los chicos a investigar y se puede hacer ciencia, sí. Y es parte de lo que uno tiene que ir haciendo. Y en la práctica ha notado que sus alumnos se involucran o se sienten como motivados con ese tipo de Cuando trabajo. uno les plantea propuestas así, sí. Cuando uno sigue siendo un pizarrón, qué sé yo, Revolución Francesa, causas, y pongo el número y yo escribo, o les digo, investiguen,
cuestionario. 1, ver cuáles fueron las causas internas de la situación de los campesinos. 2, quiénes eran los burgueses que hacían. Así es más aburrido y obviamente nadie se involucra ahí. Eso sigue siendo hoy, se sigue dando así. Hay de todo. Sí, sí. Entonces ahí es donde nos encontramos con contradicciones importantes porque hay una propuesta que podría ser distinta y hay docentes que seguimos o siguen repitiendo viejos esquemas que ya se demostró, está más que científicamente demostrado que no funcionan. Claro. Bueno, dentro del currículum ministerial, ¿qué temáticas, etapas o temas le han sido de mayor accesibilidad para la enseñanza de la historia? Antigua, media, contemporánea, la Argentina, la historia reciente. En base al currículum del ministerio. ¿En qué etapa claro, es más cómoda o más... se le han brindado más accesibilidad para enseñar ese tema? No, desde el currículum no veo dificultades, en lo que veo que hay mayor producción de recursos es en historia argentina y en historia mundial. Ahí hay mucho recurso audiovisual, mucho investigación que uno puede acceder y hacer que los chicos también accedan. Todo lo que es media y antigua, es como ahí hay menos producción de recursos. Claro. Y en base a la historia reciente, ¿le resulta problemática enseñarla en el aula? No. Problemática desde el punto de vista por ahí de plantear distintas estrategias como... es más fácil. Claro. Es por ahí el tema de la dictadura, o lo que puede generar en los alumnos, las distintas posturas. Lo que podemos llegar a tener problemas somos nosotros, los chicos. Claro, por eso, Claro, ustedes les generan... Si uno tiene claro cuál es el desarrollo, desde dónde mira la historia y como ciudadano desde dónde te parás, si uno tiene claro que nosotros somos ciudadanos argentinos, en donde como ciudadanos tuvimos un proceso de participación en la vida democrática argentina que fue cortada una vez, 2 veces, 3 veces, que la participación del pueblo fue reprimida. Entonces uno sabe dónde pararse y qué es lo que quiere enseñar. Ahora, si solamente lo que queremos hacer es una descripción de hechos, ahí es como si dijéramos cualquier cosa. En realidad uno tiene que pararse en un lugar cuando enseña. Y es bueno tomar posturas y decirle cuál es mi postura. Es decir, yo me paro para enseñar la dictadura militar desde este lugar, como protagonista de un país, en mi caso, que fui contemporánea, que tengo una visión porque la viví, y que tengo también una visión de qué fue lo que pasó con el pueblo como clase, como grupo participante de la historia. ¿Cuándo pudo participar? Es decir, si uno hace una línea, yo he hecho mucho con la famosa línea de tiempo y tengo que plantear esa línea de tiempo pensando en participación popular, puedo pensar, bueno, con los radicales en la década el radicalismo hasta el 30 era una participación, se corta, vuelve con el peronismo de otra manera. ¿Quiénes son los actores? Clase media, casi clase obrera, y después que tenemos y ahí dónde estamos nosotros parados. Entonces yo me tengo que parar y lo tengo que explicitar. Y tengo que poder explicitar de qué manera un Estado se fue conformando, un Estado que representa a quién, con qué intereses económicos, eso lo tengo que poder hacer. Y a mí eso no me genera problema. Claro, y también como nosotros estamos analizando ahora las prácticas respecto de ese tema en el aula, y
y además, bueno, como hemos tratado de no caer en el simplismo de ver la dictadura militar por medio del tema desaparecido solamente, y que es como una cuestión más amplia No, es que es un tema, el tema de desaparición es un elemento. Claro. Es un elemento. Pero si vos no ves la otra parte, que es el contexto internacional, el proyecto económico que está por detrás, entonces los desaparecidos me quedan solos y no se entiende el porqué de los desaparecidos, porque los desaparecidos en realidad es consecuencia de una práctica económico-cultural. Entonces ahí es donde tiene más sentido. Lo que pasa que, bueno, siempre estamos medio atados a una cuestión por ahí de tiempos, pero me parece que tenemos que tener esta visión más general y poder analizar las distintas facetas. Usted recién mencionaba lo de la línea de tiempo, que lo utiliza como recurso para la enseñanza. ¿Qué otros métodos pedagógicos puede decirnos que le han resultado más viables para la enseñanza de la historia? Aparte. Bueno, la línea de tiempo para mí es básica porque necesitamos, yo miro el pizarrón, situarnos. porque necesitamos construir una abstracción que es tiempo. El tiempo es difícil, es cuantificable, y para los chicos, sobre todo los más chiquitos, vos tenés que ir construyendo la noción de tiempo. Entonces, parece una pavada, pero ¿cómo se llama en matemática? Cada segmento tiene que ser el mismo segmento. Yo soy muy, en eso soy así, machaco. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá que son 100 años y pasan 3 cosas, y después de acá, porque en otros 100 años pasaron un montón, lo agrando, no trabajo la línea de tiempo. Claro. Entonces los 100 años son 100 años. Y si pasaron 3 cosas, pasaron 3 cosas. Y si pasaron 100 cosas, pasaron 100 cosas. En el mismo tiempo. Entonces ahí puedo hacer, bueno, pero ¿es el mismo tiempo o no? ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué habrá pasado muchas cosas? ¿Por qué habrá pasado pocas? ¿Qué le pasó a la gente? ¿Qué es lo que estaba dando vuelta ahí? Que en el mismo tiempo, en algunos lugares pasan más y en otros parece que pasan menos. O los historiadores nos dicen que pasan menos. O que se destacaron menos. Entonces, para mí, la enseñanza tiene como, la tenemos que concebir como procesos que se van armando en la mente de los chicos. No es lo mismo trabajar con un chiquito de segundo año, que cuando comenzamos, que cuando estamos trabajando con un chico de sexto. Entonces, uno tiene que poder planificar cuáles son los procesos mentales que voy a ir enseñando con la herramienta historia, pero lo que me interesa son esos procesos mentales. Entonces, yo en sexto le puedo plantear tranquilamente que lleguen y elaboren por ellos mismos un mapa conceptual, pero se lo tengo que enseñar desde que están en segundo año. Entonces, la ubicación temporal, la ubicación espacial, cada cosa ocurre en un espacio determinado, en un contexto determinado y en un tiempo determinado. Y el contexto va a condicionar los hechos históricos. España en fin del siglo XV estaba en una determinada circunstancia, América estaba en otra circunstancia, y esta característica de España le va a dar algunos elementos que le facilitan la conquista de América. Y América estaba en otra circunstancia, pueblos distintos también, y no pudieron resistir por su contexto este avance español, que puede decir, bueno, eran 500 tipos, y sin embargo 500 dominaron imperios como los que dominaron, ¿no? Entonces hay elementos de contexto y de espacio que hacen el aprendizaje, o que hay que trabajar. Yo te decía hace un rato que soy muy de enseñar sobre lo que se va aprendiendo y ahí ir avanzando. El construir y poder entender el por qué ocurren las cosas también hay que enseñarlo. Empezar a dilucidar, y las cosas nunca tienen una única causa.
Siempre hay que ver, bueno, cuáles son los diferentes elementos que favorecen que algo haya ocurrido. Yo no puedo decir que las invasiones inglesas, perdón, que la Revolución de Mayo fue porque el rey estaba preso. Digamos, me quedo ahí. No puedo ser tan simplista. O seguir festejando como cuando vamos a los actos del 25 de mayo, los gritos, todo, viva la libertad. Digamos, son simplificaciones, reducciones históricas demasiado, que no sé si sirven para los primarios, yo creo que no tampoco, porque enseñamos mal y después cuesta desaprender lo mal aprendido. Naturalizar. Pero trabajo para el alumno. Y para el docente también. Claro, sí. Porque todavía no queda nunca claro cuándo fue la independencia. Bueno, son cosas que... Y vamos todos los 25 de mayo, y yo voy todos los 25 de mayo, y vemos los actos con los negros felices y contentos y estamos libres. Claro, pero me parece que hay entonces ubicación espacial, ubicación temporal, el planteo de causas y de consecuencias, la relación entre los distintos elementos y la identificación de quiénes hacen la historia. Y quiénes hacen la historia desmitificando personalidades, héroes, sino que en la historia sí hay representantes de grupos que tendrán nombre y apellido, pero que en realidad están marcando a todo un actor social mucho más amplio. Entonces no estamos hablando de Rosa solo o de Quiroga. Bueno, estamos hablando de todo un grupo de personas que estaban siendo importantes porque representan intereses económicos, intereses políticos en determinada clase social. Y eso me parece que tenemos que ir también marcándolo. Bien. Desde su mirada como directora, en las prácticas docentes que generalmente ve, ¿reconoce prácticas de mayor exigencia positivista? Y Sí. ¿Usted las supervisa las clases de la profe de historia o para anotarlo o cómo se...? Ojalá pudiera supervisar más. Claro. Pero sí, hay de todo, Hay de todo. Hay prácticas que continúan siendo positivistas y otras que por suerte no. Entonces, depende, esto totalmente depende de la formación y de la característica de cada uno de los profesores. Claro. Para mí es eso. Por eso ustedes tienen un rol que estoy tirando. Importante. Bueno, y en relación a los recursos materiales, por ejemplo, libros de textos, manuales u otros, textos académicos, de temáticas concretas tratadas por especialistas, resúmenes del docente, recursos audiovisuales, videos, películas, documentales, grabaciones u otros. ¿Cuáles ha utilizado y recomienda utilizar para la enseñanza de nuestra materia? Si quiere dar algún ejemplo. Bueno, textos yo siempre uso porque necesitamos que se lea, que se comprenda, que los chicos aprendan a subrayar, a sacar ideas principales. El problema de los textos es que los nuevos textos cada vez todo es importante, entonces no puedo subrayar nada. Entonces yo normalmente uso mis libros viejos y prefiero trabajar más con eso. Hay algunos que son, sí, es una síntesis de la supersíntesis y no le podés hacer que hagan ningún ejercicio mental, como dicen. Pero hay otros que sí. Entonces esto es importante porque si no, ¿de dónde? Entonces, hay otra forma de usar es con, bueno, un montón de videos y de películas que sirven, pero necesitamos hacer después el anclaje porque si no queda solamente en lo audiovisual y bueno, nosotros necesitamos que se fijen, que vean, que analicen y que analicen un texto. Por ejemplo, a veces es necesario trabajar con fuentes. Y
bueno, las fuentes son los textos explícitos de un determinado momento, que no siempre están en lo audiovisual. Pero bueno, hay que leer el texto y comprender de qué se trata. Bueno, mapas, audiovisuales, películas, videos, audios, canciones. Hay un montón de canciones que son muy representativas de la época, que te dicen mucho. Bueno, y llaman mucho la atención porque te dicen, ¿de dónde saliste con esto? En relación a su experiencia, dentro de las técnicas y metodologías de enseñanza, ¿qué puede señalarnos acerca de? Le voy a leer una listita. Guía de preguntas de unidades temáticas, preguntas fácticas, conceptuales de investigación, cuadros, redes conceptuales,